Universitas. Esta palabra proviene del latín y define a toda comunidad que se organiza con cualquier objetivo. A partir del siglo XII, en Europa, su significado se aplicó para reconocer a los grupos de maestros y estudiantes que se unían por el derecho de enseñar y estudiar. Con el paso de los años, daría nombre a una de las instituciones más antiguas y complejas de la historia, la universidad. A través del voto, la sociedad elige a sus representantes. Votar es un acto íntimo y a la vez colectivo. El hecho esencial de la convivencia democrática. La recuperación de la democracia en Argentina coincidió con profundos cambios a nivel mundial. A fines de la década del 70 comenzó a declinar el estado de bienestar y a surgir el neoliberalismo. América Latina puso fin a las dictaduras. En Argentina ganaba las elecciones Raúl Alfonsín. Como tantas otras instituciones, la Universidad Pública Argentina había registrado una profunda erosión durante la dictadura. La investigación universitaria había sido reemplazada por los institutos del CONICET. La comunidad educativa estaba quebrada por la represión. El desafío era reestructurar todo el sistema. La Comisión de Educación de la Multipartidaria había elaborado propuestas de política universitaria que el gobierno democrático puso en marcha. Con Alfonsín, las universidades recuperaron su autogobierno a través del ejercicio de la democracia universitaria y se inició la reconstrucción del sistema científico vinculado con la universidad. Se reabrieron carreras y se crearon otras nuevas. Y con una gran importancia simbólica, porque había sido cerrada por la dictadura, se reabrió la Universidad Nacional de Luján. Las universidades nacionales y el CONICET fueron intervenidos para democratizarlos. No se reinstauró la ley universitaria Perón-Tayana de 1974, que establecía el cogobierno de docentes, estudiantes y no docentes, siguiendo el modelo francés, sino que se pusieron en vigencia los estatutos que habían sido suspendidos
por el golpe de Estado de 1966, basados en el mítico gobierno tripartito de docentes, estudiantes y graduados del Decreto Ley de 1955. El Poder Ejecutivo nombró rectores normalizadores que designaron docentes interinos y luego realizaron concursos en los que la mayoría de esos interinos resultaron ganadores. Fueron reincorporados los docentes cesanteados o que habían sido obligados a renunciar. Se restauraron las asambleas universitarias que legitimaron a las nuevas conducciones. Entre 1984 y 1988 se realizaron 15.000 concursos docentes. Para garantizar el gobierno tripartito, se reconoció a los centros de estudiantes que recobraron su vitalidad. La ley de reincorporación a los despedidos por causas políticas y gremiales fue dictada por el expresidente Alfonsín y ya a comienzos de 1984 comenzó, digamos, la puesta en marcha de la misma y fui invitado a dar clase. O sea que volví a la universidad pública, a la Universidad del Estado, volví en marzo de 1984. En 1985 comenzaron los concursos selectivos, porque bueno, había que armar el gobierno de las universidades y, bueno, discrecionalmente se intentó que quienes vayan a ocupar los puestos de conducción, o sea, rector y decano, estuvieran en línea con el gobierno nacional. ¿Y qué pasó con los concursos de la última fase de la dictadura sobre, obviamente, ilegítimos, a partir de la recuperación de la democracia? Tanto en la Universidad del Sur como en la Universidad de Buenos Aires, que después fueron atacados, digamos, por ilegitimidad, digamos, esas acciones no prosperaron. Recordemos que no te reincorporaste a la Universidad Nacional del Sur porque te ofrecieron una dedicación simple y todavía se me eriza la piel el comentario del asesor jurídico. ¿Qué le respondiste al asesor jurídico, habiendo sido, si era justa o no, la condena que habías recibido del Consejo Superior de Fuerza Armadas? Claro, le dije que por lo que él me estaba interrogando en ese momento yo ya había sido juzgado. Y además por un tribunal irregular, cuyo fallo había sido declarado nulo por el presidente Alfonsín. O sea, en ese momento me llamó la atención. Hoy creo que hubiera sido objeto de denuncia, digamos. Ese es el proceso también de madurez de la sociedad civil y de empoderamiento, digamos, de los derechos humanos por la mayor parte de la población. El comienzo es una coyuntura muy peculiar porque ahí hay una convergencia y una encrucijada entre las tradiciones organizacionales de la Universidad Argentina. Hay una tradición que viene de la reforma universitaria, autonomía, cogobierno, concursos, confianza en los claustros para gobernar la universidad. Y hay otra tradición más estructurada, más organizada en torno al Poder Ejecutivo, que es la tradición que incluye al peronismo, digamos. Ambas tradiciones estuvieron en rivalidad durante muchas décadas. Y en ese momento, en el 83, hacía unos cuantos años, unos 17 años, si no calculo mal, que la universidad había estado intervenida por el Poder Ejecutivo, sin concursos, sin asambleas, sin estatutos propios vigentes, sin autonomía, por lo tanto. Y sería injusto si uno no dijera que entre medio estuvo la ley 2654, que fue la ley italiana, también llamada ley Perón-Balbino o con distintos nombres, que fue una ley de transacción entre las dos tradiciones que en la década del 70 permitió una votación casi por amplia mayoría, sobre todo en el Senado, y que incorporaba un montón de mecanismos de la tradición reformista y, a través de la voluntad del propio Perón, buscaba un acercamiento y una síntesis.
excluía del gobierno a los graduados, pero incluía en su lugar a los no docentes, pero en general era una ley que fue muy aceptada por el sector reformista. Lástima que no se pudo implementar. Entonces, en el 83, el gran inspirador de la política de Alfonsín fue el doctor Carlos Alcón Aramburú, que había sido ministro de Educación de Ile, volvió a ser ministro de Educación de Alfonsín, y que él tenía un registro muy claro de toda esta historia de inestabilidad institucional de la universidad. Y entonces él propuso la recuperación del valor jurídico de los estatutos que habían sido derogados en 1966 por la dictadura de Onganía. Se dictó un decreto presidencial que en lugar de intervenir, era obvio que las universidades tenían que pasar a manos del gobierno constitucional, y en lugar de interventores nombró delegados normalizadores, con la obligación de hacer consejos provisorios, de consejos superiores provisorios y consejos directivos provisorios. Pero se fue muy claro en el hecho de que el gobierno tenía en 1 año y medio que normalizar la universidad y ponerla en manos de los claustros. Con lo cual la estrategia reformista, aun cuando exigida por los plazos políticos y por supuesto por el control de la oposición, quedó ratificada. ¿Fuiste protagonista de la época en la UBA? Nosotros encontramos la necesidad de repensar la universidad totalmente, de reorganizarla, pero sobre todo faltaban políticas. Y nuestra tarea en ese campo de reconstrucción fue justamente definir esas políticas, definir estrategias de trabajo, pero contábamos con un instrumento que era fundamental, que era el estatuto universitario. Para los profesores no fue sencillo readaptarse a ese tipo de organización. Y nosotros pensábamos que la principal preocupación era cómo llevar adelante, cómo trabajar con grupos que eran tan numerosos. Estoy hablando de no solamente centenares de alumnos, sino de cursos que superaban los centenares. Pero nos encontramos con sorpresa que en realidad para los profesores las principales preocupaciones en ese momento eran, en primer lugar, que habían cambiado los órganos de gobierno y que entonces en lugar de tratar con órganos unipersonales, de hecho, tenían que trabajar con órganos colegiados, claro. Y no sabían qué esperar de los órganos colegiados. En segundo lugar, estaban muy temerosos de las anunciadas reformas de los planes de estudios. En tercer lugar, estaban muy preocupados por un posible llamado concurso importante. Hubo que instalar nuevamente la idea de que la universidad era una institución que era democrática, que tenía órganos de gobierno colegiados, que los planes de estudios había que reformarlos y actualizarlos y que los concursos eran concursos abiertos, que eran concursos serios, que eran concursos con jurados, que eran elegidos y que funcionaban independientemente. Uno de los grandes problemas que surgieron fue la masificación, por el gran crecimiento de la matrícula que se dio en 1984. En la mayoría de las universidades se eliminaron las restricciones al ingreso y los aranceles. En 1984 hubo más de 500.000 de inscriptos y en 1986 alcanzaban los 700.000 solo en las universidades públicas. En el ámbito privado, la matrícula se redujo, pero a partir de 1988 comenzó a crecer nuevamente y la tasa de egresados de las universidades privadas superó al de las públicas. La vida estudiantil se dinamizó y de la universidad volvieron a surgir cuadros políticos, aunque con características diferentes a la década del 70, hegemonizada por el peronismo revolucionario. La agrupación radical Franja Morada tuvo una fuerte presencia y mantuvo una estrecha relación con el liderazgo político del radicalismo.
Además de votar, la Argentina logró volver a ejercer otro derecho fundamental, la participación. El gobierno convocó a un Congreso Pedagógico Nacional, pero sus resoluciones no eran vinculantes y la representación no fue todo lo plural que se esperaba. Si bien se coincidió en que la educación debía ser democrática, el tratamiento de la deuda social que el sistema educativo mantenía con los sectores populares quedó relegado. Pocos días después del Congreso Pedagógico y en rechazo a sus conclusiones, los docentes estatales iniciaron una huelga que duró 2 meses. Fue una de las crisis que vivió el gobierno radical. Argentina, como otros países latinoamericanos sobreendeudados, sufrió el impacto de la crisis de la deuda externa y con ello la falta de apoyo del sistema financiero internacional. Los intentos de frenar la inflación fracasaron en 1985 y 1987. Las asociaciones de docentes universitarios, en conjunto con investigadores de diferentes universidades públicas, crearon la Confederación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, y también participaron de las movilizaciones. Entre las reivindicaciones y reclamos docentes se encontraban el aumento salarial equivalente al deterioro por la inflación, un nomenclador único nacional móvil, el mejoramiento de las condiciones laborales y el aumento del presupuesto educativo. El gobierno de Alfonsín restauró el sistema democrático, pero no logró estabilizarse políticamente ni sacar al país de la crisis económica. ¿Cómo afectaría esto a la universidad? Vos eras profesor universitario, pero tuviste un papel destacado en la constitución del gremio docente, que no existía el gremio docente universitario. Luego fuiste rector a partir de 1988 por unos cuantos periodos. Sí, varios. Varios. ¿Y ese desarrollo de la actividad gremial cómo fue? Fuimos con un planteo original. Fuimos con un planteo novedoso para lo que era el gremialismo tradicional, donde no solamente poníamos en el centro de la escena el tema salarial, sino que poníamos un montón de cosas que la normalización universitaria nunca había normalizado. Por ejemplo, los docentes no teníamos carrera docente. Nosotros planteamos una cosa que todavía era muy embrionaria, que era, bueno, una especie de sistema de ingreso por concurso y a partir de allí una estabilidad sujeta a una evaluación periódica del cargo, ¿no es cierto? Comenzamos a plantear los primeros esbozos de un sistema de evaluación universitaria como tal. Nosotros decíamos que la autonomía universitaria no debe confundirse con soberanía, que la universidad tiene que rendir cuentas. Comenzábamos ya a hablar de lo que era la accountability, o sea, el rendir cuentas a la sociedad, y para eso pensábamos que había que tener un sistema de evaluación y de acreditaciones. O sea, le dimos al sindicato en ese momento, o al gremio nuestro, un carácter no solamente de reivindicación salarial, sino un carácter de reivindicación universitaria. Es decir, lo que el gobierno radical en ese momento no pudo lograr, porque yo insisto, los 4 grandes ejes de la reforma universitaria eran condición necesaria, pero no suficiente para normalizar una universidad en serio. Lo que le faltaba a eso lo tratamos de complementar nosotros. La universidad volvió a considerarse como el lugar natural para la investigación científica. Se derogaron las disposiciones que establecían controles ideológicos sobre el trabajo de los investigadores. Se repatriaron científicos que habían emigrado con los golpes de 1966 y 1976. Se volvieron a promover las humanidades y las ciencias sociales. El CONICET reconstruyó sus vínculos con las universidades.
se impulsó la dedicación exclusiva de los docentes y se estableció un sistema de otorgamiento de becas y subsidios a través de convocatorias públicas y evaluadas por pares. Esto tendría una gran importancia a futuro para las universidades que aún hoy comparten con el CONICET recursos humanos calificados. En la conducción del sistema científico se designó a investigadores de ciencias exactas de la UBA que habían tenido que irse en 1966. Se crearon secretarías de ciencia y técnica en casi todas las universidades estatales. Cambió la política científica para con las universidades desde el CONICET. Iniciamos el desarrollo desde el comienzo de la gestión de convertir el sistema de financiamiento de investigación a un sistema de convocatoria de proyectos abierta. Eso por el lado del mecanismo interno del CONICET y por el otro lado una actitud compartida con la Secretaría de Ciencia y Técnica de tener un diálogo fuerte con las universidades, visitar las universidades, participar en las discusiones de las universidades para revitalizar la investigación en la universidad. Entonces el CONICET pasó a tener investigadores cuyo sueldo era totalmente del CONICET. Es decir, pasó de ser de un organismo de promoción a ser un organismo con sus propios investigadores. O sea, un organismo de ejecución. Estamos en 1983, la recuperación de la democracia. Te registro como incorporándote al CONICET y en el 86 te incorporas a la UBA. Comencé la gestión de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA y yo pensé que iba a tener recursos, que iba a tener oficinas, que iba a tener medios. No había nada. Era en el altillo del edificio viejo del rectorado, una especie de pequeña oficinita. Era una imagen, en realidad después lo entendí, era una imagen de la devastación de la investigación en la UBA en la época del proceso. No porque no haya habido institutos muy buenos. De hecho, lo que había habido era una transferencia de la capacidad de investigación de las universidades hacia el CONICET. Por lo tanto, había institutos ricos en universidades pobres. Todo esto requería una política para la UBA y una política nacional para las universidades nacionales. Desde el principio tratamos de suministrarles a todos de un poco de recursos para en una segunda etapa sí poder empezar a ver quiénes habían germinado y quiénes no lo habían hecho. Y eso fue una experiencia interesante porque efectivamente en años posteriores la calidad de los proyectos que se presentaban era muy distinta, incluso su dimensión, su envergadura. Y sobre el final de la gestión empezamos ya a armar proyectos especiales convocando a todos los que estaban en un tema, incluso con otros actores, para definir unos programas mucho más dirigidos, orientados. La segunda cosa fue crear becas de investigación, que tuvimos siempre la precaución de que fueran tan bien dotadas como las del CONICET, para que no hubiera becas de primera y becas de segunda. En la nueva etapa de gobierno constitucional se valorizó el concepto de democracia y se consideró al sistema democrático como la llave de todas las soluciones. Pero las dificultades no serían pocas. En 1983, Raúl Alfonsín firmó un decreto por el cual ordenó procesar a los integrantes de las juntas militares de la dictadura y creó también la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para que relevara y documentara los casos. El juicio a las juntas se llevó a cabo a partir de 1985 y su sentencia, aunque no fue condenatoria en todos los casos, resultó histórica. Esto generó oposiciones en sectores de las Fuerzas Armadas. Alfonsín impulsó 2 leyes que ponían límites a la continuidad de los juzgamientos: la ley de obediencia debida y la ley de punto final. Las políticas de revisión de lo ocurrido durante la dictadura constituían en sí mismas mensajes de gran contenido pedagógico. La contradicción del gobierno entre el impulso a los juicios y las leyes llamadas de impunidad tuvo varias interpretaciones. Hay quienes le atribuyen a una democracia todavía joven y presionada por algunos sectores de las fuerzas de seguridad. Y hay quienes acusan al gobierno de Alfonsín
de no tener la voluntad política de desmantelar el aparato represivo. Aun cuando esta discusión no está saldada, la defensa de la democracia se instaló fuertemente en la sociedad argentina, también en las universidades. Como investigador del CONICET, te diría, te pido que hagamos una reflexión de mirar todo el periodo, este periodo largo de la democracia. Muchos de los que estábamos acá, en esos nichos, diría yo, tratando de seguir pensando y de actualizarnos y de poder llevar adelante una tarea de tipo intelectual, junto con la gente que vino del exterior, que vino del exilio, que fueron muchos, que retornaron a la Argentina. Bueno, vimos, me parece a mí, un espacio necesario de trabajo en la universidad. De manera tal que eso fue como una especie de momento fundacional y con muchísimo entusiasmo, pero al mismo tiempo creo que una de las cosas que ha sido más dañina en nuestro país en ese campo es la partidización de la vida académica, que es otra cosa, ¿no? Es cuando se actúa en función de una agenda partidaria que no es necesariamente la agenda política que se discute dentro de la universidad para los fines que la universidad ha sido creada. La universidad es autónoma, la universidad se autogobierna y la universidad ha generado internamente sus propios males. Se habla mucho de democracia como si la democracia fuera que entrara cualquiera a la universidad sin un examen, que es otra de las cosas de las cuales quisiera hablar, o sin evaluaciones, o que la gente puede quedarse ahí todo el tiempo que quiera, olvidándose que eso lo paga el pueblo argentino, ¿no? Es decir, esto no es gratis y no es cuanto más plata mejor, porque nosotros tenemos que dar cuenta a la sociedad de en qué gastamos esa plata. Entonces, a mí me parece que la evaluación, los concursos, con todos los efectos que tienen y que se pueden mejorar, pero un sistema público de concursos, la evaluación periódica, la rendición de cuentas, debería ser un baluarte de la universidad pública. Aunque imperfecta y condicionada, nuestra democracia es el sistema que elegimos y aprendimos a cuidar. La situación social en 1989 se volvió insostenible. Raúl Alfonsín llamó a elecciones generales 5 meses antes de cumplir su mandato. Por primera vez en décadas, un gobierno civil y elegido constitucionalmente sería sucedido por otro de igual condición. Creo que la ley, fundamentalmente, en la cual se expresó buena parte de las políticas de ese tiempo, no solamente fue una ley ordenadora de las instituciones, sino que fue una ley que introdujo una cantidad de transformaciones verdaderamente importantes, inspiradas, muchas de ellas, en los mejores avances que mostraban las universidades del mundo. Yo tomo los años 90 como un momento fundacional, ¿sí? Además de haber un plan, había un buen diagnóstico y había una ausencia de un proyecto alternativo, organizado, ¿sí? Es un proceso que hay que reivindicar como, digamos, una ventana de discusión, de confrontación, de participación
que se abrió en un momento histórico de la Argentina. Y algunos que desconfiaban muchísimo de las políticas del menemismo, con razón, por lo que había pasado en muchísimos aspectos del Estado, decían que el único que iba a ser capaz de destruir a la universidad pública iba a ser el menemismo. Y en eso se equivocaron.